hemos despertado un poco. Yo creo que algo. Lo que pasa es que estamos desacostumbrados a volver otra vez a la presencialidad temprano. Y creo que en Colombia, no sé ustedes, pero hay mucha gente en la calle temprano. Creo que se levantan muy temprano ahí. Eso debería de ser prohibido. Normalmente en otros países comienzan a las 9 de la mañana, aquí a las 8 ya están todos. Yo tengo una anécdota pre-pandemia y es una reunión que hicimos con un alto gobierno de 4 países, incluido México. Y la reunión comenzaba a las 7 de la mañana para poder aprovechar que venían de diferentes países. Y los 4 países adicionales a nosotros que venían me mandaron un mensaje diciéndome: qué pena con usted, pero nosotros llegamos a las 9. O sea que si usted quiere tener la cita a las 7, vaya y tenga la cola. Pero con nosotros no cuente. Y efectivamente debería ser una norma. Bueno, pues, Sí. ¿qué opinas? En Colombia madrugamos. El colegio a las 5 de la mañana te está comiendo el bus escolar para llevar. Es que madrugamos mucho. Bueno, pero ganan horas, ganan más productividad. No, eso es mentira. A esa hora es muy difícil ser productivo. Uno debería de levantarse, el que le gusta hacer ejercicio, haga ejercicio, eso despeja la mente. A eso se ayuda la productividad. Desayuno con sus hijos, haga el primer proceso de la mañana que sea familiar y después arranquemos. A las 8 está bien, 8 y media. Pero es que a las 7 y ya volvimos otra vez a los horarios de 7. Bueno, ya estamos aquí. Sí, pero bueno. Pero para eso nos quedamos en un Airbnb temprano. Y yo me levanté a hacer ejercicio. Bien, bueno, ya vimos los resultados de este estudio, Carlos. Entonces voy a empezar con María Claudia. Quisiera preguntarte cuáles son las impresiones que tienes sobre este reporte y de qué manera crees que beneficia al país con el turismo y con esta ola de plataformas digitales que están llegando, como por ejemplo Airbnb. Déjame y hago un poquito de desorden en la respuesta, porque me parece importante como poner en contexto por qué la importancia de lo que estamos viendo en el día de hoy en un país que aprendimos al tema relacionado con tecnología hace recientemente muy poco, y donde también el tema del turismo como tal es reciente, aunque no lo creamos. Colombia solo desde el 2007 cuenta con un viceministerio de turismo, mientras que países como México tienen hace 50 años un ministerio de turismo, o secretaría de turismo. Entonces, somos nuevos en este proceso, hemos venido avanzando de forma importante, creciente, y hay que entender cómo se mezcla turismo con tecnología en un país donde está trabajando recientemente en los dos. Entonces, parte del ejercicio es cómo logramos hacer esa unión y cómo le damos la importancia a esa unión. El turismo definitivamente, y lo vimos y lo estamos viviendo actualmente, es un gran generador de empleo, un gran generador de oportunidades. Y Colombia hasta la fecha no le ha dado la importancia real al turismo. Yo siento que todavía nos falta mucho para darle esa importancia real. Con la pandemia se vio algo que no se había visto antes, y es que el turismo se despertó en una forma a nivel nacional que no la teníamos. Antes el turismo a nivel nacional era el 40%, el internacional el 60%. La pandemia volteó el país. El 40% es internacional, el 60% es nacional. ¿Por qué se voltea? Por la posibilidad del colombiano a tener el acceso a través de la tecnología. Esa es la razón principal. Y la tecnología le dio la oportunidad de poder ver que efectivamente, ya que no podía salir, teníamos una cantidad de restricciones, la pandemia nos obligaba a una cantidad de limitantes para poder viajar a nivel internacional, vimos que Colombia tenía oportunidades a nivel turística, experiencias espectaculares, y empezamos a través de la tecnología a mirar esas oportunidades. ¿Nos falta mucho? Sí, nos falta mucho. Pero ese turismo que genera oportunidades de generación de empleo, le da el primer empleo a muchas personas. A jóvenes entre 18 y 28 años es su primer empleo en el turismo. También ha generado la primera empresa para muchos empresarios y emprendedores. Y eso se ha logrado porque se ha avanzado en la tecnología que le permita generar ese proceso. Múltiples tecnologías, no quiero hablar solamente de una en esta primera etapa, sino múltiples tecnologías, que ha sido posible que estas dos variables empiecen a dar un resultado. Este ejercicio, y lo que hay que entender es que la tecnología no es un tema de moda,
está aquí para quedarse y está aquí para que nos aprovechemos, en el buen sentido de la palabra, de esas herramientas que nos permitan multiplicar y generar desarrollo y construir país. Si nosotros establecemos variables que limiten ese proceso tecnológico, pues Colombia va a ser de los pocos países a nivel mundial que no va a tener una posibilidad de crecimiento, porque la tecnología es la herramienta hoy en día más importante para generar crecimiento. Y ahora sí, uno de los dos variables de lo que estamos hablando en el día de hoy. Airbnb es una muestra de esa tecnología, es una muestra de cómo se puede unir las oportunidades de turismo con tecnología. El ver que hoy una persona que llega a un destino, que no necesariamente tiene que ser las principales ciudades, porque tiene la posibilidad de encontrar un lugar asequible para poderse quedar, y que adicionalmente del gasto que hace, 40% de ese gasto se va a algo que va alrededor. Eso es un turismo sostenible, y un turismo sostenible que hay que construir en un país que viene digamos que muy pronto generando ese proceso de turismo sostenible. ¿Cómo veo yo el resultado de Oxford? Pues me parece muy importante resaltar que muestra eso que acabo de decir. 1, la interconexión del turismo con la tecnología. 2, la oportunidad que le da al país generar acciones para poder darle a los colombianos una oportunidad de vida. ¿Qué es una oportunidad de vida? Lo oíamos anteriormente por la super anfitriona, que se volvió una oportunidad de vida adicional. Y en ese sentido, Colombia es un país que, si bien ha avanzado mucho en el turismo, nos falta un camino enorme por recorrer, sobre todo en ciudades intermedias y en ciudades adicionalmente donde hoy muy poco se conoce, pero tenemos unos destinos turísticos espectaculares. Y ahí se puede trabajar aún más este ejercicio que nos está mostrando hoy Airbnb, de cómo llevar lo que ya se tiene a regiones más apartadas, a ciudades donde hay oportunidades, que se mezcla un poco con lo que se ha mencionado en los últimos días de la posibilidad que se puedan abrir espacios turísticos en regiones apartadas con el apoyo del gobierno nacional. Y todo eso debería de multiplicarse de verdad y de aprovecharse para lograr dejar de discutir que hay que obligar las tecnologías, que hay que obligar a hacer un proceso de nacionalización, de gestión, cuando lo que estamos viendo a través de este documento es que ya se está dando ese involucramiento dentro de del sistema colombiano. Ya se está dando que los colombianos están utilizando las herramientas tecnológicas. Ya se está dando la necesidad de unir el turismo con la tecnología. Ya se está dando que se está llegando a regiones apartadas. ¿Por qué no lo aprovechamos más? Sería como una pregunta importante para hacernos y para poder apalancar ese ejercicio que hoy estamos viendo hoy. Bien, gracias. Roberto, otro de los resultados que vimos es que la mayoría, o más bien un número importante de estos huéspedes que llegan a las casas vía Airbnb son extranjeros. Desde la plataforma, ¿cómo están viendo ustedes esta tendencia en Colombia? La respuesta es corta, una oportunidad. Es una oportunidad total porque Colombia se está consolidando como un destino atractivo para los extranjeros. Eso es un hecho. Ahora, uno de los números que sabemos es que el 63% de esos 899 millones que se generan en gastos, 63% vienen de los extranjeros. Y eso es genial. Y la oportunidad increíble para el turismo y la evolución de la economía del país. Pero en realidad la oportunidad está en los colombianos. Es ahí donde está la oportunidad. Y cuando digo los colombianos, no hablo de los anfitriones, hablo de todos los colombianos, porque como habíamos visto, cuando alguien reserva un Airbnb, tiene un impacto en otros sectores. Y es ahí donde existe esa oportunidad para que los colombianos puedan crecer, para que puedan, como mencionaba, tener esas oportunidades, emprender, y no solamente en los destinos comunes, sino que puedan redistribuir ese turismo, descentralizar ese turismo y llevarlo a otros municipios que no han tenido esas oportunidades hasta ahora y que ahora es un momento para hacerlo. Entonces creo que si bien ese gasto de los extranjeros ayuda, se suma también el gasto que los propios locales hacen, agarrando su carro, siguiendo a
2, 3, 4 horas de aquí de la ciudad o de otras ciudades y apoyando las economías locales. Yo creo que esa es la mejor oportunidad que se tiene en las manos en Colombia para que más personas puedan volverse anfitriones y de la misma forma otros emprender en otros sectores para que juntos puedan ayudar a la economía a seguir creciendo como un todo. Bien, voy a aprovechar tu respuesta, te voy a hacer otra pregunta y la voy a unir un poquito con la respuesta de María Claudia. Tenemos una ley del turismo nueva, ¿no? ¿Cómo están haciendo desde Airbnb? ¿Cómo va ese proceso de acomodarse a la nueva legislación? Bien, desde el primer día la plataforma se ha puesto a disposición de los gobiernos y otras instituciones aquí en Colombia como un aliado, buscando la cooperación total. Eso ha sido lo que hemos venido haciendo, conversando, pasando informaciones que tenemos en la plataforma para tomar mejores decisiones, pensando de nuevo en el turismo, en la economía del país, ¿no? Y ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Pues hemos hecho muchísimas cosas, en verdad. Vamos, a ver, no solamente lo típico de mandar correos electrónicos para que los anfitriones puedan cumplir con sus obligaciones. Hemos realizado comunicaciones dentro de la plataforma. Hemos invertido inclusive en hacer publicaciones en redes sociales. Hemos realizado charlas en vivo, webinars, no solamente hablando sobre el proceso de registro, inclusive hemos tenido uno con MinSIF, tuvimos hace fines del año pasado, inicios de este año, sino también sobre impuestos, cómo cumplir con las obligaciones fiscales, el parafiscal, ICA, IVA, impuesto a la renta. Generamos varios webinars durante el año, también sobre cómo registrarse en el Registro Nacional de Turismo, cómo sacar el RUT, hacer todo eso para que ellos tengan todas las informaciones posibles a la mano y puedan cumplir con sus obligaciones de la mejor forma posible. Entonces hemos venido haciendo todo eso en estos meses desde que se publicó la ley, ¿no? Perdón por complementar. Le faltó mencionar que hoy Airbnb está registrado de manera oficial en el Registro Federal de Turismo. Nada más. Pequeño detalle, pero entonces y también estamos contribuyendo al pago de impuestos. Entonces, solamente para complementar lo que dijo Roberto, estamos trabajando de la mano de las autoridades, cumpliendo de manera responsable, porque si queremos que más personas como Sonia tengan la oportunidad de ofrecer estos espacios, tenemos que cumplir con una regulación. Necesitamos cumplir con una regulación que sea incluyente para que más personas puedan tener acceso y puedan participar en esta economía del turismo, y esperamos hacerlo con este nuevo gobierno también. Bien, Carlos, hablabas ahora de, finalmente a la economía le quedan 899 millones de dólares de todo este proceso de los turistas que vienen, que quedan en Airbnb, gastan, no sé qué. ¿Cómo podemos ver dentro de nuestras economías ese dinero? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se está moviendo? Es una excelente pregunta, porque nosotros tenemos conversaciones muy cercanas con nuestra comunidad de anfitriones, y cuando le preguntamos para qué estás usando el dinero de Airbnb, tenemos tres respuestas principales. Número uno es para pagar su hipoteca, que a veces la gente está utilizando este ingreso extra para poder cumplir con la hipoteca que actualmente tienen. El 48% nos dice que lo usa para sus gastos diarios, para complementar sus gastos, necesidades fundamentales, sobre todo como les comentaba. Y bueno, es un tema de Colombia, es un tema que estamos viendo todos con el tema de la inflación, desde Estados Unidos hasta, creo, diría, todo el continente. Y a día de hoy necesitas un dinero extra para poder generar esos gastos, entonces lo están complementando. Y el último tema que también nos dicen los anfitriones es que también están utilizando ese dinero extra para sus propias vacaciones, o sea, para poder también viajar y poder también tener ese momento de descanso. Entonces, el uso de este dinero por parte de los anfitriones es muy variado, pero yo te diría que son esos tres rubros de lo que normalmente escuchamos. Voy a devolvernos un poquito al tema anterior, María Claudia, porque quisiera preguntarte ¿cuál es tu opinión sobre la colaboración entre el sector privado y el gobierno, ya sea local o nacional, para la promoción del turismo en Colombia? Y me parece que además es súper valiosa
tu experiencia como ministra en este tema. Volvemos al pasado, no mentira. Dentro de las variables que uno tiene que tener en el turismo que refuerzo y seguiré reforzando es el turismo es el mejor camino para poder generar un proceso de generación de empleo rápido, eficiente y formal para los colombianos. O sea, realmente tenemos una bendición que no tiene mucho país y es el producto turístico, que es un producto turístico único, variado, diverso. En ese proceso de generación de empleo y de desarrollo a través del turismo, uno ve que claramente el tejido empresarial es la mejor variable para poderlo lograr. El de desarrollo mencioné hace poquito un análisis que hizo de 2007 al 2021, que la generación de empleo es la mejor forma de sacar a las personas de la pobreza, versus en un 72% la saca de la pobreza, versus transferencias de gobierno solamente hace una retira la pobreza al 9%. Esas son unas cifras muy importantes. ¿Por qué? Porque si uno toma en cuenta que el turismo es un gran generador de oportunidades, es rápido en ofrecer esas oportunidades porque realmente tienen las variables para que vaya desde el punto de vista desde un guía turístico hasta una persona que tenga un bien y lo pueda poner en una plataforma para que lleguen y lo utilicen, pues tiene todas las herramientas para poderlo hacer en diferentes campos. Eso es una generación de empleo rápida. El tejido empresarial lo puede hacer, las personas lo pueden hacer, los emprendedores lo pueden hacer. Entonces uno en ese sentido dice, ¿cuál es la mejor relación entre el gobierno y las empresas? Es esa. Es necesaria, es indispensable, no podemos dejar de connotar el rol que cada uno tiene, que tiene que cumplir, pero también darle importancia al tejido empresarial en su rol de generación de empleo, pero sobre todo en reducir la pobreza en las regiones donde se ubica el turismo. Y eso es una variable extremadamente importante que hay que rescatar, que no se habla mucho, y que al mismo tiempo lo está connotando ahora que estamos en un proceso de recuperación y que lo estamos viendo con las cifras de Oxford, que son realmente interesantes, ver cómo, a mí no me gusta la palabra, pero es que es la que se utiliza, la derrama de dinero en la población, en las comunidades donde se ubican, es realmente viable, no solamente saber dónde está, sino que llega. Entonces creo que ahí es donde está el punto importante de esa relación entre el Estado, gobierno y el turismo. Voy a seguir contigo y volvemos al tema de las regiones. Vemos que una parte importante de este resultado y del movimiento que tiene la plataforma en el país es esos lugares que no son ciudades principales, que a lo mejor es un pueblito pequeñito o no tan pequeñito por ahí en el país. Y es que este gobierno nuevo también ha hablado mucho de la necesidad de volver al turismo comunitario, de llegar a esas regiones que a lo mejor no visitamos tanto. ¿Cómo es este planteamiento del nuevo gobierno y qué rol sientes que puede jugar o cómo puede impactar Airbnb en ese proceso? Para hacer publicidad política no pagada. Que se lea mi libro, no mentira. Pero sí. ¿Por qué? Pero sí. Turismo comunitario es un turismo sostenible. Y yo lo que haría es un llamado a que hablemos y empecemos a hablar de definiciones conjuntas, que todos hablemos de las mismas definiciones y no hablar de nuevas definiciones que hacen parte de las ya establecidas. Un turismo comunitario, ¿qué es? Es un turismo sostenible. ¿Por qué es un turismo sostenible? Porque para lograr que sea un turismo comunitario se requiere que haya un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y cuando hablamos de lo social, estamos hablando de esa comunidad que está en el territorio, que necesita no solamente un proceso de involucramiento social, sino también necesita un proceso de involucramiento económico y un proceso de involucramiento ambiental. El turismo comunitario tiene que partir de la base de los tres. Entonces, parte del ejercicio es cómo lo logramos, cómo llegamos a eso. Uno es permitir la viabilidad de quienes lo pueden hacer de forma eficiente, formal y que genere adicionalmente una oportunidad. ¿Quiénes son? Los establecimientos de tejido empresarial en todos los actores de la cadena de turismo. Y dentro de eso, pues por supuesto, el tema del alojamiento es indispensable. Las personas cuando viajan necesitan dos cosas indispensables: dónde quedarse y dónde comer. La experiencia la da, y de verdad que tenemos un producto turístico que la experiencia no sale
del sitio donde se está durmiendo y encuentre la experiencia. Tenemos muchas oportunidades en sentidos, pero dónde comer y dónde quedarse es indispensable. Entonces hay que partir de la base de dónde comer y dónde quedarse y trabajar con las comunidades para que alrededor de esas variables, esas dos variables, se pueda construir acciones que ellos puedan desarrollar, pero acciones que ellos puedan complementar. Los 10 consejos que yo he dado y que fue parte del ejercicio que hice de muchos años de recorrer Colombia son: uno, es la institucionalidad. Un territorio no puede crecer si no tiene una institucionalidad. Y una institucionalidad no la malentienda, no es solamente gobierno, es el sector privado, sector público. No puede crecer si no tiene una infraestructura, que es comer y alojarse. Y pues la experiencia alrededor. No puede desarrollarse si no tiene tampoco un profesionalismo. Tenemos que educar a las personas. El talento colombiano tiene que educarse en turismo. No es solamente que yo sea buena gente, porque somos muy serviciales, muy acogedores, pero acogedores todo el mundo. Cuando uno viaja, encuentra gente acogedora en todo el mundo. ¿Qué diferencia Colombia de los otros países? Que tenemos un talento que hay que profesionalizar. Otro tema importante dentro del proceso de lograr ese turismo comunitario es integrarlo a las acciones que se están construyendo, no solamente en su pequeño territorio que es la ciudad o el municipio, sino lo que viene alrededor. Y por eso construimos los corredores turísticos en su momento. ¿Cómo los llevamos a que crezcan? Y se crecen a través de un corredor. Entonces hay variables que realmente potencializan esas acciones, pero que definitivamente demuestran que un aliado como Airbnb que llegue a Caparraquí y que le permita a una persona de Caparraquí lograr alquilar su propiedad para que llegue un turista, eso muestra mucho. Y me gustaría complementar rapidísimo porque me parece que los consejos que comparte María Claudia son sumamente importantes, y regresando un poquito a la colaboración de las empresas públicas y privadas. Creo que tu ejemplo de los corredores es algo que nosotros también del lado privado podemos ayudar a fomentar, ¿no? Y recuerdo que el año pasado lanzamos una campaña que se llamaba Colombia por Tierra, que es donde invitábamos a la gente a visitar todos estos espacios, estos lugares que a primera instancia uno no pensaba. Y creo que lo que mencionabas también de preparar a la gente para brindar el mejor servicio e institucionalizarla, también nosotros podemos colaborar de esta forma, porque Roberto lo mencionaba, es donde preparamos a los anfitriones. Cuando se anunció esta nueva regulación, primera acción, necesitamos que entiendan cuál es la nueva regulación para que puedan cumplirla. Y a partir de eso generamos diferentes webinars, cursos para que puedan brindar la mejor atención que necesita, dar estos consejos. Y como dices tú, prepararlos. ¿Por qué? Porque se necesita dar el mejor servicio posible, y ahí es donde la colaboración público-privada podemos complementar para que juntos podamos desarrollar el turismo. Porque de nuevo creo que María Claudia lo dijo muy bien, y por eso me gusta regresar aquí. La oferta la tiene, ¿sabes? O sea, la oferta de Colombia la tiene, así que qué mejor que aprovechar. Carlos, ya que hablaste, ¿qué nos dice de la industria turística en Colombia que el 53% de los anfitriones sean mujeres? Me parece que era justo el tiempo, que era justo y necesario. Aquí hay muchas más mujeres. Sí, y creo que es justo y necesario que se brinden oportunidades para todos. Otro dato que puedo compartirles es que más del 10% de los anfitriones que tenemos al día de hoy en Colombia son adultos mayores, que a veces el adulto mayor también, como se los comentaba, mis papás llegaron a esa etapa de vida en donde están jubilados, pero que la gente quiere sentirse productiva. Entonces, al día de hoy, la oportunidad la tienen todos, no solamente en temas de edad o demográficos, también en temas profesionales, porque es una actividad complementaria que también podemos hacer. Y me parece que el tiempo es el correcto para que todos tengan la oportunidad de atreverse a formar parte de la economía. Sonia y Francisco lo hicieron. Me parece que ellos justo son los que dieron la invitación a todos. Y qué mejor que hacerlo, porque ya no necesitas una inversión más grande. Lo único que tienes es que seguir los pasos ahora por el registro
que tienes que cumplir, subirnos fotos y estar listo para poder recibir tu primer huésped en Airbnb. Así que es una oportunidad que tenemos al día de hoy todos y hay que aprovechar. Ok, voy a volver con Roberto. El estudio también nos muestra que, bueno, digamos, se utilizan $10 en alojamiento y ese mismo huésped utiliza otros 48 en otras cosas. Sí. ¿Cómo podemos los colombianos aprovechar esos $48 que nos quedan de transporte, de alimentación, compras? 3 palabras. Yo creo que es descentralización del turismo, redistribución de ese gasto y emprendedorismo. Yo creo que a medida que los colombianos redistribuyen y llevan el turismo a más municipios en el país, por ejemplo, recientemente, desde que empezó la pandemia, 58 nuevos municipios recibieron una nueva reserva. Ya hay gente emprendiendo, necesitamos más. Porque esas personas que están siendo anfitriones en esos municipios ahora necesitan el soporte de restaurantes, de farmacias, de supermercados, de puestitos, de carretillas, de un montón de cosas para que eso redistribuya más ese gasto. Entonces, que esos $48 no solamente estén en las principales ciudades, sino que lleguen a todos los municipios, a todos los rincones del país y impacten cada vez más a más sectores y que no solamente lleguen a la misión y que esos $48 se queden con alguna cosa, sino que eso se pueda expandir aún más. Yo creo que el potencial que se tiene ahí es enorme. Yo creo que esa rueda que se mostraba ahí con restaurantes y otras cosas se puede multiplicar y ofrecer muchas más cosas. Y ahora, de nuestro lado, como plataforma, estamos siempre ayudando y de la mano juntos con nuevos anfitriones que quieran ser anfitriones, que quieran emprender, para que tengan a disposición no solamente que puedan subir sus anuncios de la forma más sencilla posible, sino que conozcan sus obligaciones. Inclusive hemos creado una página que es la del anfitrión responsable, donde están todas las informaciones necesarias, y una página que es el Centro de Recursos Fiscales, donde van a encontrar datos de cómo pagar sus impuestos, qué información necesitan saber, qué tienen que entender, cuáles son los requisitos, cómo registrarse, cómo pagarlo, cuáles son las fechas. Esas informaciones están en una página que creamos para que les sea más fácil tomar esa decisión y que no sea, uy, quiero ser anfitrión, ¿y ahora cómo hago? Hay una regulación, ¿y qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que hacer? Todo está ahí, toda la información está disponible para que eso lo podamos llevar a muchos más municipios y esos $48 pues se multipliquen y generen ingresos, salarios y empleos en muchos más municipios en Colombia. ¿Puedo meter la cuchara? Claro. Yo creo que aquí nos están dando una variable que no se está contabilizando, y es que la empresa privada, a través de Airbnb, está abriendo caminos que no se habían abierto antes. El simple hecho de que 58 nuevos municipios reciban una reserva quiere decir que sí se puede abrir el espacio a territorios que anteriormente no llegaba un turista. Eso es una variable realmente importante. ¿Qué hay que hacer adicional a lo que ya están haciendo y le están apostando desde Airbnb? Uno es, definitivamente, tenemos que generar una propuesta de valor internacional que permita traer más turistas internacionales. ¿Por qué? Porque si bien es importante que el colombiano conozca su país, que viaje por su país, que hoy en día está siendo la base del crecimiento del turismo en Colombia, el gasto del colombiano son 106.000 pesos a la semana, versus el gasto de un internacional que son $1.500. O sea, ustedes hagan la matemática al dólar como lo tenemos hoy. Realmente lo que ingresa al país por parte de un turista extranjero es importante. Y eso solo se logra con variables como las que estamos hablando. Uno, el reconocimiento de que me voy a quedar en un sitio como Airbnb, que me da la seguridad que donde ellos están, yo puedo estar. Eso es una variable que para nosotros como Colombia, que siempre hemos vivido con la estigmatización de la seguridad, que a través de empresas como Airbnb se pueda dar esa seguridad y se pueda decirle al turista, llegue a un municipio donde nunca, de hecho yo creo que colombianos no han llegado, están llegando internacionales, lo hagan. Eso es importantísimo. Y así como lo está haciendo Airbnb, hay que multiplicarlo más. Pero sí hay que lograr que exista una estrategia consolidada, direccionada, de sostenible a largo plazo,
de atraer turistas extranjeros. Si bien dentro de la pandemia el número de turistas todavía no ha logrado a esta fecha lograr las cifras de prepandemia, sí ha existido un incremento por parte de los turistas que llegan de Estados Unidos, un 8%, lo cual es importante. Ya estamos en 500.000 mal contados estadounidenses que están llegando al país este año, entre enero y junio. ¿Por qué no hacer una propuesta agresiva de atracción en Estados Unidos? Traer turistas estadounidenses que están llegando, y no solamente están llegando, a diferencia de otros destinos, sino que están gastando más. El incremento del gasto se aumentó, el incremento de los días de estadía lo aumentaron. O sea que ahí hay una oportunidad de qué hacer para lograr que efectivamente se pueda crecer ese turismo a nivel nacional, apalancándose en una plataforma que está llevando el turismo a regiones donde nunca antes lo teníamos. Bueno, y qué bueno además que tengan una página con toda la información para pagar impuestos. No, que le enseñe. Es muy difícil. Sí. Entonces, bueno, quisiera seguir contigo, María Claudia, y justamente mencionabas el tema del nivel en el que estamos todavía en turismo. Este estudio también nos muestra que nos vamos a tardar hasta 2025 para llegar al nivel que tenía el turismo como proporción de nuestra economía en 2019. ¿Qué podemos hacer para acelerar ese proceso, para que de pronto no nos tome otros casi 3 años, o bueno, prácticamente 2 ya, volver a ese nivel? Lo que estaba mencionando al inicio, Colombia necesita darle la importancia al turismo que se merece, y hasta ahora no lo hemos hecho. Es decir, vemos desde el 2007 solamente empezamos a tener viceministerio. Yo he insistido y seguiré insistiendo, como dice mi lema, persistir, resistir y nunca desistir, en que Colombia se merece un ministerio de turismo, realmente. No puede tener una persona sentada en una silla 3 cabezas, que no existe. Entonces, eso es un primer punto, darle la importancia. 2, enfocar la estrategia en aquellos turistas que realmente están viendo a Colombia como una oportunidad para hacer su experiencia turística. Les acabo de dar un ejemplo de Estados Unidos. Decrece todavía el turismo comparado con los números de prepandemia, pero en Estados Unidos está creciendo. Hay que aprovechar y hay que mirar cuáles son esos destinos que están viendo a Colombia. El segundo es México, por ejemplo, que también hay una oportunidad. ¿Por qué no establecer una estrategia direccionada para multiplicar esos turistas que están llegando y que están con interés de llegar a Colombia? 3, una consolidación de esa estrategia a nivel nacional. Y no quiero decir en Bogotá, quiero decir descentralizarla en la región. Hay que llevar esas promociones a las regiones, hay que llevar esos 10 pasos que menciono en mi libro a las regiones, y hay que involucrar a las regiones y a la comunidad dentro de esos 10 pasos. Solo así vamos a lograr que efectivamente el turismo crezca en Colombia. Por último, vamos a hacer un poquito de futurología aquí. Quisiera que cada uno me dijera qué es lo que cree que va a pasar con el turismo en Colombia en los próximos 2 años. A ver, en el reporte de Oxford Economics lo que vimos es que para el 2025, como estaban mencionando ahora, se espera que se tenga un gasto en el turismo en Colombia de más de 11.000 millones de dólares, ¿no? Yo creo mucho en una frase que es: lo que te trajo hasta aquí no necesariamente es lo que te va a llevar hasta el nuevo lugar donde quieres estar. Y eso es muy importante, porque si el pronóstico es llegar a esos 11.400 millones de dólares en gasto, algo diferente tenemos que hacer para llegar allá. No es ese status quo que nos va a hacer, ok, llegamos de la nada, 11.000 millones, no. Pues yo creo que sí necesitamos redistribuir el turismo, necesitamos descentralizarlo, necesitamos que más colombianos se tornen anfitriones para poder habilitar a otros sectores, por ejemplo los 10 con los 48 dólares, para que la economía se mueva. Y de esa manera, cuando otros municipios ya estén bien armados, preparados, es donde esos americanos, europeos que están viniendo van a encontrar un lugar ya pues con una estructura y con un soporte para cada vez quedarse más tiempo inclusive, ¿no? Entonces creo yo que pensando en futurología, lo que veo es mucho trabajo en poco tiempo, porque 2025 ya es mañana, entonces tenemos mucho trabajo en poco tiempo y necesitamos impulsar tanto la plataforma como el gobierno, poder ayudar a los colombianos
a que puedan emprender, darles ese empujoncito para que puedan tener esas nuevas actividades y ayudar a llegar a esos números en el futuro, y después, pues en otros futuros de Oxford Economics, ver porque esos 11.000 se vuelven en mucho más, y así la economía se va moviendo en base al turismo, con el apoyo del gobierno, de las plataformas digitales y principalmente del espíritu de emprendedorismo y de salir adelante de los colombianos. Yo siempre en turismo pienso en positivo y un poco soñador, y siempre ha sido como la variable, porque sí creo que el potencial que tenemos para llegar al 2025, de hecho el gobierno ha mencionado que para finalizar su gobierno va a llegar a 15 millones de turistas. Es una cifra más allá de lo soñadora que yo pensaría, pero definitivamente hay que apuntarle lejos para poder llegar. Y para lograr llegar a eso, sí, definitivamente va de la mano con lo que estamos mencionando, obviamente lo que menciona Roberto es muy importante, pero eso se construye es con turismo extranjero. Obviamente el turismo nacional es importante, vital, es la base del desarrollo de Colombia, pero si queremos potencializar y llegar a esos 15 millones, tenemos que construir en ese turismo extranjero. ¿Y qué necesita el turismo extranjero? Necesita conectividad, que tenemos una buena conectividad, reducir luego con la pandemia, pero hay que construir más conectividad, y conectividad no a Bogotá, conectividad a las ciudades intermedias. Hay que llevar esos turistas directos a las ciudades intermedias. Necesitamos no pelear con las plataformas, necesitamos trabajar de la mano con las plataformas. El campo es complementario, y como bien mencionaba anteriormente, uno va a un Airbnb pero también va a un hotel y se complementan. Lo importante es que sea formal y que se logre generar esa formalización para que le llegue la derrama al territorio. Necesitamos al mismo tiempo tener acciones que nos permitan esa promoción hecha a la medida de los turistas que están buscando llegar a Colombia. Hay que recibirlos y hay que recibirlos bien. Eso lleva al profesionalismo. Tenemos que construir una plataforma de talento bilingüe. No tenemos en Colombia el bilingüismo, y no estoy hablando de inglés, estoy hablando de todos los idiomas. Un segundo idioma a nivel nacional es indispensable, no hay. O sea que podemos construir basado en esas variables, que las conocemos, las reconocemos y las hablamos, pero no las aplicamos, para lograr que efectivamente podamos ver a Colombia con 15 millones de turistas para la finalización de este gobierno. Creo que ya mis compañeros panelistas dijeron puntos súper importantes. Creo que las bases las tiene Colombia, no solamente con la oferta, ya con una regulación del turismo en donde Airbnb como plataforma ya está cumpliendo. Creo que me parece que eso nos adelanta 3 pasos. Ahora, para el futuro es trabajar de la mano seguir trabajando con el gobierno federal, gobiernos estatales, para poder llegar a ese 2025 y a esos números de una manera mucho más rápida y mucho más sólida. Y que espero que nos podamos ver en el 2025 en Caparratí, ¿sabes? Que no nos veamos aquí en Bogotá. ¿Quién conoce Caparratí? ¿Ves? Sí, muy bien. Que nos podamos ver próximamente en una ciudad que no sea la tradicional, para que realmente pongamos el ejemplo de que se puede llevar turismo a otros destinos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes tres por responder estas preguntas. Gracias a todos también los que nos han escuchado en este panel.